Buenos días, queridos amigos televidentes, y bienvenidos a este programa. Un programa verdaderamente especial porque hemos llegado a la casa de uno de los hombres más brillantes del Ecuador, un gran escritor, una mente lúcida, y quiero decir que nos ha recibido con extrema generosidad en su casa. Estamos en Cuenca y en la casa del doctor Efraín Jara Hidrobo. Queremos destacar de él su gran capacidad, su labor literaria, también su trabajo como docente en la Universidad de Cuenca por muchísimos años. Y empezamos, doctor Efraín Jara, con algunos pequeños recuerdos que usted nos diga. Usted tiene una larga y productiva vida, muy productiva en el ámbito literario. Y queremos que nos empiece contando esos primeros años en que usted sintió esa comezón. Me imagino que primero por leer y tal vez después por escribir. Yo me dediqué muy pronto a la lectura, ¿no? Cuando tenía apenas 11 años, empecé a leer narrativa europea en esa época, pues no, porque los libros que llegaban a sus manos era todavía muy deficiente. Pero era la época que llegó a Cuenca la narrativa romántica y realista, ¿no? En la romántica, Walter Scott, Claro, Sir Walter Scott. Sir Walter Scott, claro, precisamente, que era una apertura de la aventura en la Edad Media de manera especial, ¿no? Y luego Solá, Víctor Hugo, todos estos grandes novelistas de la época romántica y realista. Y resulta que yo tenía un amigo, Enrique Crespo Vega, nieto del doctor Remigio Crespo, y su tía, la señora Carrión, tenía una pequeña biblioteca, un estantito con libros. Un estante con libros que les servía a ustedes. Que yo me aquerencié con ellos, ¿no? Y leía allí. Todo. Y un día de esos le dije, ¿puedo llevar a la casa? Dijo, no, hijito, si lees aquí, te puedes dedicar a la lectura, pero de aquí no sale ningún libro. Así es que salía de clase y volaba a leer, pues no. Sí. Pero empecé a leer yo muy pronto autores que realmente eran ya de exigencia de un público adulto, ¿no? Totalmente formado, inclusive como lector, ¿no? Y durante mis años del Colegio Borja, yo tenía ya unos conocimientos como para poder enfrentarme al profesor de literatura, que era un profesor español que dictaba literatura ecuatoriana, y no estaba preparado yo realmente de tal manera que yo le cogía los gazapos, los errores y todo. O sea que usted era el alumno molestoso allí en esa clase. Fastidioso, exactamente, esa es la palabra, ¿no? Pero eso me obligaba a seguir leyendo más y con más ímpetu. Y finalmente, cuando terminé el colegio, pues me quedé con una disyuntiva: o estudiaba medicina, que había sido una tradición de familia inaugurada por mi tío Juan Hidrobo, que era cirujano, o mis pretensiones de escritor, porque ya escribía ya yo empezó también a escribir, sí, en el último año del colegio. Entonces, ante esta disyuntiva realmente no sabía qué hacer, y finalmente le dije a mi madre, pues no quiero estudiar. ¿Y qué vas a hacer? Le dije, quiero escribir, ser escritor. Mi madre le salieron los ojos, ¿no? Y dijo, ¿cómo vas a ser tan necio como para pretender vivir de escritor? Si los escritores no ganan, tienen que regalar sus libros, todavía ni venden siquiera, ¿no?
y vos no vas a vivir de eso, por lo tanto, no vas a creer que yo voy a mantenerte toda la vida, sí, de escritor, así es que tienes que buscarte una carrera. Entonces se me ocurrió seguir derecho, porque era una carrera que no comprometía mucho mi tiempo ni me quitaba el espacio para mis lecturas, ¿no? Y de todas formas una carrera humanística que algo podía tener más de relación con las letras, ¿verdad? Ciertas asignaturas, por ejemplo, sociología y todas esas, las ciencias sociales, yo sí me dediqué a ellas, ¿no? ¿Y se graduó usted de doctor en jurisprudencia? Yo me gradué de doctor en jurisprudencia cuando tenía 23 años. ¿Y nunca ejerció la profesión? Jamás ejercí la profesión. ¿Tuvo el título colgado por ahí en alguna parte y se lo entregó a su mamá, tal vez? Jamás ejercí la profesión porque fui nombrado juez provincial de Galápagos, pero resulta que no había abogados para que se despliegue la litis. Pues, claro, ¿no? O sea, no había casos allí que atender. Pero fue a Galápagos. Estuve en Galápagos un año de juez. Y cuando aparecieron ya una pareja de abogados, renuncié inmediatamente y volví de nuevo a casa, digamos. ¿Y ahí sí a escribir? No, a terminar mi carrera, que interrumpí la carrera de Filosofía y Letras, ¿no? Claro. Se inauguró en esa época la carrera de Filosofía. Llegaron los españoles a fundar esa carrera en la Universidad de Cuenca. No solamente españoles, sino europeos, ¿no? Había un doctor Cita, un lingüista fenomenal, que tenía un dominio de 10 idiomas y además una enorme cantidad de recursos estilísticos que estudiaba y que nos daba literatura también, pues, ¿no? Porque él era el profesor de Claro, usted está entonces usted ya dentro de lo que son los lineamientos de lo que le gustaba hacer, estudiando filosofía y letras. Después usted fue profesor de esta facultad durante ¿cuántos años? Se sacó a la cátedra a concurso, ¿no? Y gané la cátedra. Y desde entonces dicté, en primer lugar, lingüística general, que era una asignatura que no se conocía aquí en Cuenca. Pero los alumnos sentían un profundo rechazo por esta asignatura, porque era una asignatura muy exigente, pues, ¿no? La lingüística había adquirido la calidad de una materia que reclamaba por parte del alumno un sacrificio de su tiempo dedicado exclusivamente a escribir, a leer y a estudiar, ¿no? Y eso hizo de mí un profesor exigente, que exigió quizá un poco excesivamente, pero bueno, es preferible esa exigencia anormal que una exigencia nula, pues, ¿no? Que a veces se da, desgraciadamente. Por supuesto. O sea, ¿usted cree que los profesores deben ser exigentes? Deben ser exigentes. En todos los estadios. Pero sobre todo siempre que tengan derecho a exigir, porque ellos han enseñado. ¿Y qué es lo que les da? ¿Qué es lo que les da derecho a exigir? El que sean buenos. Claro, que el profesor realmente tenga el conocimiento, claro, como para enriquecer la mente de los alumnos, ¿no? Entonces, fui un profesor muy severo, muy exigente, pero me agrada hasta ahora todavía que a veces salgo, voy al Maxi, al Super Maxi. Compras, voy de compras allá y me encuentro con una cantidad de alumnos míos que son muy solícitos conmigo, ¿no? Se alegran mucho de verme. Dice, usted nos obligó a estudiar porque en su tiempo no se estudiaba, no se usaba el estudio. Sí, y ya yéndonos para el campo de su creación literaria, cuando usted se empieza a escribir al final del colegio. Año del colegio. Sí, ¿y qué escribía? Yo escribía cuentos. Cuentos en esa época. En esa época, pero resulta que
el grupo de escritores cuencanos jóvenes, todos ellos eran poetas. Usted fue Hugo parte, Salazar Tamariz, Eugenio Moreno, Jacinto Cordero, Espinosa. ¿no? Yo era el único escritor de narrativa, ¿no? Entonces un día de esos me dije, bueno, voy a uniformarme con mi generación y voy a empezar a escribir en poesía, y como parece que no lo hice tan mal, pues no, y que encontré la herramienta más dúctil para poder encerrar las imágenes, ¿no? Me ha gustado mucho la imaginería y el metaforismo en la poesía, ¿no? Y forman ustedes un grupo que se llama Elan. Un grupo que se llamaba Elan, exacto. Yeah. Resulta que los 4 poetas de esa época nos hemos quedado, pues no, en la tradición ya de la poesía cuencana y ecuatoriana, ¿no? Hugo Salazar Tamariz fue muy joven a vivir en Guayaquil. Los 3 que quedamos vivíamos aquí en Cuenca y hacíamos siempre lecturas de poesía para el público en la Casa de la Cultura, en la universidad. Y todos hemos sido muy fieles a la vocación nuestra, ¿no? ¿Cuenca influye en su espíritu, en el ánimo del grupo, o no, pudo haberse dado en otras? Yo creo que mejor lo que hubo es una especie de confrontación con la generación anterior, ¿no? En el tipo de poesía que ustedes escribían. Claro, lo que era pasa, contestataria, era no, era vanguardista, social, ¿no? Sí, también. Aspiraba sobre todo a una, ¿cómo podría decir? Dar otra función al lenguaje que no era la comunicación, sino era precisamente lo poético, ¿no? ¿Qué obra suya de esa época recuerda? De esa primera época. 2 cuadernillos de mi primera época. El primero, ya casi olvidado, Tránsito en la ceniza, y el otro, Rostro de la ausencia. Pero después de que publiqué tuve una vergüenza tan manifiesta que en una noche de bohemia a la orilla del río, en la casa de Eugenio Moreno, que vivía cerca del Tomebamba, quemamos toda la producción. ¿Qué cosa? Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con ustedes.